Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una manera muy particular de escribir tenía Pedro, muy compleja. Todo esto que leímos es una sola oración en el original y está lleno de oraciones subordinadas, muy complejo, lleno de tesoros aquí para desenterrar, pero queremos hacer foco en un concepto. Explicando todos estos que hemos leído, vamos a explicarlo todo, pero haciendo foco en lo que a mí me parece que es lo que más sobresale aquí, que es la frase, la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo, o la sangre preciosa de Cristo. Queremos dedicar esta mañana a pensar en eso, en que la sangre de Cristo es preciosa, preciosa. El apóstol Pedro tiene una manera, todos los escritores de la Biblia, cada uno tiene su estilo, su manera. La Biblia es palabra de Dios, es el libro de Dios. Dios inspiró a los autores, de manera que cuando ellos escribían, de acuerdo a su personalidad, a su estilo, su estado de ánimo, Dios los usó a ellos de tal manera que produjeran un libro sin error, es lo que creemos que es palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. A pesar de que notamos, evidentemente se nota, que cada uno tenía una manera de escribir particular. Dios no le dictó, no le sopló al oído a cada escritor, sino que cada uno escribió como sentía, como quería. Pero de manera que lo creemos sobrenatural, el Espíritu Santo supervisó que mientras ellos escribían lo que hoy es la palabra de Dios, fuera lo que es el libro de Dios, que tiene poder para traspasar nuestro corazón, tocarnos y darnos la fe que naturalmente no tendríamos, ¿no? Y Pedro tiene un estilo, y es notable, y es una de las palabras favoritas de Pedro, es la palabra precioso, preciosa. Pedro habla de que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, en un lugar que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice que nosotros nos acercamos a Dios o a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, Jesucristo, escogida y preciosa esa piedra. Hablando de un edificio, ¿no? Que es la iglesia y Cristo es la piedra fundamental. Para Dios es precioso. Y un poquito más adelante, estoy citando el capítulo siguiente, 1 Pedro 2:7, dice que para vosotros, pues, lo que creéis, Él, Cristo, es precioso. Y también habla de, capítulo 1 de 2 Pedro, verso 1, habla de una fe igualmente preciosa que la nuestra. Usa precioso todo el tiempo. Pero es la única vez en toda la Biblia, no solo Pedro, sino que todos los autores, le llaman a la sangre de Cristo preciosa. Preciosa. La palabra, el adjetivo, en el griego es timios, precioso. Tiene que ver con algo que es de alto valor, de mucho costo, costoso, valioso, venerado, honroso se podría traducir. Algo suntuoso, algo realmente extraordinario, fuera de serie, muy valioso. Y notablemente en la Biblia se usa mucho esta palabra precioso, no por Pedro, sino sobre todo por Juan, para hablar de piedras preciosas. Qué interesante, el libro de Apocalipsis habla todo el tiempo de piedras preciosas. Se habla del cielo y se describen escenas en el cielo mencionando muchas piedras preciosas, ustedes saben. Y enseguida a mí me hace pensar, para comparar esto, cómo puede ser una piedra preciosa, creo que todos sabemos por experiencia, pero lo que nos cuesta entender es cómo puede ser una sangre preciosa. Yo no puedo pensar en sangre que sea preciosa.
Al contrario, hay gente que ve sangre y se le baja la presión, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, el concepto de piedra preciosa también es extraño. ¿Qué valor puede tener una piedra si es una de las cosas más abundantes que hay, ¿no? Cuando éramos chicos, no sé ustedes, a mí me retaban porque pateaba muchas piedras y las zapatillas no me duraban. Mi mamá, sobre todo, me retaba por eso. ¿Sí? Las piedras son algo tan común. De hecho, en algunos lugares no solo está lleno, sino que son una pesadilla, son un problema. Una persona que tiene un campo y tiene demasiadas piedras, no está muy contento por tener piedras. Es algo despreciado, digamos. Sin embargo, hay piedras que son preciosas. ¿Y qué hace que una piedra sea preciosa, que no sea común? Bueno, justamente eso, que es rara. No es normal, no es abundante. ¿Sí? Hay 4 piedras preciosas, solamente 4. El diamante, el rubí, la esmeralda y el zafiro. 4 piedras preciosas. Hubo una época que había 5, consideraban a la amatista como piedra preciosa, hasta que descubrieron yacimientos tan abundantes en Brasil que dijeron, bueno, ya no es preciosa, porque hay demasiado. Entonces la amatista ahora es semipreciosa. Hay 4 piedras preciosas y 230 piedras semipreciosas, porque hay demasiada abundancia. No son tan raras. Y claro, las preciosas son las más caras, ¿no? Un diamante es carísimo. Además de ser muy raro, también es especial, es más dura que todas las otras piedras preciosas. Y eso también significa que dura más. O sea, es dura en cuanto a dureza. El diamante es la más dura de todas las piedras, pero también que va a perseverar más en el tiempo. Diamante. Y eso le da valor, que sea tan raro. Y ustedes saben, los expertos en gemas usan una especie de lupa que se pone en el ojo y lo miran de cerca, porque también ellos pueden ver a través del cristal si tiene alguna impureza o no. Cuanto más puro es un diamante, más precioso es. Así es. Y bueno, es muy interesante entonces, en esto que más o menos conocemos, es muy interesante de alguna manera trasladar esos conceptos a la sangre de Cristo. ¿Por qué será que la sangre de Cristo es preciosa? ¿Por qué será? Y bueno, Pedro va a usar ese concepto aquí para motivar a los creyentes, a los que ya han venido a abrazar esa sangre como su esperanza de salvación. Les quiere motivar a vivir una vida digna, una vida de temor, una vida de reverencia a Dios, considerando el valor, el costo de la salvación, lo que costó que el Señor nos salvara a nosotros. Para poder salvarme a mí, Dios derramó en Jesucristo su sangre preciosa. Y Pedro está llamando la atención a los creyentes a decir, bueno, vivan todo lo que les queda en este mundo, mientras viven en este mundo, vivan una vida de temor, de reverencia a Dios. No hagan cualquier cosa, porque recuerden siempre lo que costó salvarlos a ustedes. Eso es lo que dice este pasaje aquí. Noten ustedes, como dice verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y entonces va a empezar a hablar de la preciosa sangre de Cristo. Se va a usar en este pasaje, ¿sí? La palabra más importante de todo el pasaje es el imperativo, conducíos, con temor, con reverencia, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es la orden que nos da Dios por medio de Pedro. Pero la motivación para obedecer esa orden es la sangre preciosa de Cristo. Noten cómo dice, verso 17, lo voy a dejar fuera del centro, porque quiero hacer foco en la sangre de Cristo. Siempre, habitualmente cuando predicamos aquí, nuestra gran preocupación es, por supuesto, ser fieles, precisos con la Biblia y ministrar a los que ya somos cristianos, a los que ya somos creyentes. Pensé que era una linda ocasión hoy, pensar al revés, hacer foco en los que a lo mejor están acá de visita o algún día escuchen por internet, en los que todavía no son creyentes. Y así como acá se usa la sangre de Cristo para motivar a los creyentes a vivir de una manera digna de ese sacrificio, también la preciosa sangre de Cristo se puede explicar de manera que una persona que aún no ha entendido, no se ha dado cuenta, pueda meditar, pensar y con la ayuda del Señor
asombrarse ante lo que hizo Jesús y darse cuenta de su necesidad y buscar al Señor. ¿Sí? Lo que está diciendo acá es que los lectores de esta carta de Pedro están invocando a Dios como Padre, o sea, le están llamando a Dios Padre. Y eso es algo hermoso, según la Biblia nos enseña, es un cambio que ha hecho Dios en nuestras vidas, los que vinimos a creer en Jesús, que le podemos ahora acercarnos a Dios, nuestro Creador, el Rey de todo el universo, con la confianza de un hijo con un padre. Se ha abierto un acceso al trono de Dios. Imagínense el trono de un rey, donde si no tenés una cita, no entrás. Ahí están todos los guardias, enseguida te cerrarían la entrada. ¿Quién sos vos? ¿Qué haces acá? No podés entrar. Yo no puedo ir ahora a ver al presidente porque se me antoja ir a verlo. No puedo. Debería concertar una cita y probablemente nunca la consiga porque me preguntarían, y bueno, ¿qué quiere hablar usted? No, solo lo quiero conocer. No, discúlpeme, señor, pero no tiene tiempo para usted. No, usted es un empresario, usted es un embajador, un dignatario. No soy nada, soy un simple ciudadano. Lo lamento. Imagínense un rey, peor. ¿No? Ahora imagínate, mientras están todos los guardias esos que no te dejan pasar, pasa un nenito de 5 años, 6 años, pasa corriendo entre las armas y lo que haya ahí para proteger al rey. Porque es el hijo. Y el hijo sí puede entrar, a donde quiera puede entrar, donde está su papá. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando, por la gracia y misericordia de Dios, nos hacemos creyentes. Dios nos convierte. Nosotros comenzamos a tener una relación personal e íntima con Dios, que la mayoría de los seres humanos no conocen. Yo no conocía hasta que el Señor tocó mi corazón. Y yo ya no tengo miedo a Dios en el sentido que me va a aplastar como un bicho asqueroso, sino que sé que Dios me ama y me lo ha demostrado en la cruz, y sé que todo lo que me separaba a mí de Dios, que son mis pecados, ha sido quitado del medio y tengo confianza. Pero entonces dice Pedro, si ustedes invocan a Dios como Padre, sienten esa confianza para estar con Dios, tengan cuidado. No sea que se olviden que ese Dios, que ahora es tu Padre, también es el juez. Tengan temor, tengan reverencia. No vivan de una manera confianzuda, digamos así. No te la creas como decir, bueno, Dios es mi papá, yo hago lo que quiero. Total, mi papá es el rey, yo hago lo que se me antoja. Mi papá no me va nunca a echar nada en cara, él va a pasar todo por alto porque él es mi papá. Dice Pedro, no. Si ustedes llaman a Padre a aquel que al juzgar, porque es el juez, se fija en lo que se ha hecho, no en quién lo ha hecho. Lo que está diciendo acá, no hace acepción de personas. Vivan el resto de sus vidas, dice Pedro, con reverencia, teniendo temor a Dios. Como tiene reverencia y temor un hijo bien educado a su papá, a pesar de que el padre lo ama y sabe el hijo que el padre lo ama, pero lo respeta. No son incompatibles ambas cosas. Está diciendo eso la Biblia, ¿no? Tengamos cuidado, hermanos queridos. No nos abusemos, no demos por seguro, por cierto, que no pasa nada. Total, Dios es mi papá, yo hago lo que se me antoja. No dice Pedro. No hagan eso. Vivan con reverencia todas sus vidas, mientras están aquí en este mundo, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, muy interesante. Ya lo había dicho antes Pedro, hablando que los creyentes ya no somos de este mundo. Ya también en virtud de lo que se nos ha dado, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces ahora, en este mundo, que ya no es nuestro mundo, somos peregrinos, somos extranjeros es la palabra. Estamos acá de paso, esperando el otro mundo. Cuando ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, estaremos en una relación realmente sin ningún tipo de impedimento, de barrera delante de nuestro Dios. Pero mientras tanto, tengamos respeto, dice, de Dios. Eso dice el verso 17. Y entonces en el verso 18 hasta el 21 va a dar las razones o la motivación para vivir en temor. Y la gran motivación para vivir en temor es lo que costó sacarme a mí de mi estupidez, de mi necedad, de mi dureza de corazón, para abrirme los ojos, perdonarme mis pecados y tener esa relación preciosa con Dios. Costó la preciosa sangre de Cristo. Eso es lo que costó. ¿Sí? El punto de todo este pasaje es que el valor precioso de la sangre de Cristo debería motivarnos a nosotros, los creyentes, los que ya nos hemos convertido, a vivir una vida digna de semejantes sacrificios, de ese costo infinito. Pero nos vamos a preguntar nosotros,
en lo que queda del pasaje, justamente el verso 18 al 21, donde habla de esa motivación de la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo es preciosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a considerar 4 aspectos. En primer lugar, la sangre de Cristo es preciosa porque es perfectamente pura. Pura, no tiene defecto, no tiene mancha, no tiene ninguna impureza. ¿Sí? Concepto que también se usa con las piedras preciosas, como decíamos. Dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, y noten el contraste, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio del rescate, y vamos a hablar de eso en el tercer punto, el precio de nuestro rescate, la Biblia dice que la obra que hizo Cristo en la cruz, esa muerte, ese sacrificio, fue el pago por un rescate. El pago que se exige para alguien que está esclavo pueda ser liberado de esa esclavitud. Ese pago no fue de dinero, no fue de oro ni plata, cosas que valoramos mucho también, pero dice acá que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, que es sin mancha y sin contaminación, sin defecto. Eso es una alusión, esto de sin mancha y sin contaminación, es una alusión que todos los lectores de Pedro entendían a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, a todo el sistema de sacrificios que exigía Dios, que enseñó Dios a su pueblo Israel, para poder acercarse a un Dios santo, 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 dice la Biblia, completamente alejado del mal, un pueblo pecador como era el pueblo de Israel y como somos todos, para acercarse a ese Dios santo que aborrece el pecado. Dios les enseña todo un sistema de sacrificios de animales inocentes, corderos, machos cabríos, ¿sí? Terneros, etc. Hasta palomas. Bueno, hay toda una serie de distintos tipos de sacrificios. Pero en la mayoría de los sacrificios se tenía que derramar sangre. Pero si yo tenía en mi casa, no sé, tenía un corralito con animales y decía, bueno, voy a llevar este que anda medio rengo, qué sé yo, no veo que, no me sirve este animal a mí, lo voy a llevar este para el templo para dar por mis pecados. La ley decía no, tiene que ser sin mancha, sin defecto. Un animal de 1 año, un animal joven y sin defecto. Todo el tiempo dice sin defecto, sin defecto, sin defecto, sin mancha. Y a eso se refiere. Este es ahora Jesucristo, que es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero lo que lo hace a Él capaz de derramar esa sangre y cubrir nuestros pecados es que su sangre es algo único. Es exclusivo, no existe una sangre como esa. Jesucristo fue hombre, se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, como recién cantábamos, tomó la forma en Jesús, se humanó, dicen los teólogos, se humanó en Jesús. Y entonces fue un hombre, Jesucristo, extraordinario, fuera de serie, porque dice que nunca pecó. Ni se halló engaño en su boca. Jesús nunca pecó. Y eso es algo único, eso es algo extraordinario, jamás visto, jamás encontrado. Un ser humano que tuviera sangre sin pecado, no existe. No existe, hay uno solo, Jesucristo, que nació de una virgen, nació sin pecado concebido, como sabemos, vivió una vida sin pecado y murió en una cruz con un sacrificio voluntario, porque Él se ofreció a morir. No es que lo atraparon, lo agarraron, Él puso su vida por nosotros. Pero esa sangre que Él derrama en ese sacrificio es una sangre pura, perfecta, impecable. Y eso hace que esa sangre sea preciosa, única, y que tenga un valor único. Sí, así como todos los sacrificios del Antiguo Testamento, esa sangre se derramaba, el sacerdote tomaba de la sangre y la rociaba sobre la tapa de un lugar llamado propiciatorio, de manera que esa sangre cubría los pecados del que ofrecía el sacrificio. Ahora tenemos esta sangre que es superior al de cualquier animalito, que es la sangre del Hijo de Dios, sin pecado, que es derramada, dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Ya no hace falta más. Se acabó todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, porque ahora vino el Cordero perfecto,
que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre, dice, a los santificados, a los que cubre con esa sangre. De manera que cualquiera de nosotros que hoy está delante de Dios cubierto con la sangre de Cristo, a los ojos de Dios esa persona no tiene pecados. Aunque los tenemos, yo los tengo, pero Dios me ve como si yo no tuviera pecado, porque ve sobre mí la sangre de Cristo. Yo me he lavado, dice en el libro de Apocalipsis, mis pecados en la sangre de Cristo, esa sangre preciosa. Alguien se ha preguntado, y no es una pregunta tonta, si Jesús se hubiera humanado, se hubiera hecho hombre, y hubiera venido y en algún momento determinado se cortaba un dedo y derramaba esa sangre, ¿nos hubiera salvado esa sangre? Esa sangre preciosa. No. Porque para Dios lo establece en el Antiguo Testamento y lo explica a lo largo de toda la Biblia, para Dios poder perdonarnos a nosotros, se necesitaba un sacrificio, un asesinato, una muerte. La muerte del único ser humano que jamás pecó, que podía entonces, por ser sin pecado, ofrecer esa sangre en lugar de los que sí pecamos, que somos nosotros. Tampoco hubiera servido si Jesús hubiera pecado, ya esa sangre no servía para limpiar los pecados de nadie. Tenía que ser sin mancha, sin defecto, como dice acá, y sin contaminación. Así es la sangre de Cristo. Por eso Pedro dice que es preciosa, porque es preciosa. Preciosa. Porque esa sangre viene de alguna manera, a resolver el problema más grande que tenemos los seres humanos, del cual no somos tan conscientes, pero lo tenemos. Claro que sí. No nos damos cuenta, no tenemos, porque no sabemos lo que es la santidad, perdemos conciencia. De hecho, como todo el mundo peca también, digo, bueno, qué sé yo tampoco soy tan malo, ¿no? Hay gente, mira las cosas que lee uno en el diario, yo no hice nada de eso. Yo no puedo ser que esté mal delante de Dios. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Imagínese una analogía. Imagínese que usted va caminando por la calle y encuentra una piedra, ya que hablamos de piedra, y saca la llave del auto y le hace una raya a la piedra y la tira. No es un crimen, ¿verdad? No es un crimen. No tiene dueño esa piedra, no vale nada, está lleno de piedras. Bueno, nada, ya. Imagínate que vas a esos lugares donde amontonan todos autos oxidados, todos rotos, como un chatarrero, ¿no? Esos lugares donde los compactan, y ves un auto y vas con la llave y le haces una raya al auto, a uno de esos autos que está destinado a ser compactado, ¿no? Es chatarra. Imagínate que alguien te ve y dice, ¿qué haces? Ese no es tu auto. Bueno, qué sé yo, me puse a escribir acá tonteras. No es un crimen. Imagínate si te pescan rayando un auto acá, las cámaras de seguridad de la ciudad rayando un auto a propósito, ya es otra cosa, ¿verdad? Imagínate que vas a un concesionario de Ferrari y sacás tu llave y le haces una marca a un Ferrari. Imagínate. ¿Vas preso o no vas preso? Sí que vas preso. Hiciste lo mismo en todos los casos, pero lo que agravó lo que estabas haciendo es el objeto a quien se lo estabas haciendo. Nosotros hemos pecado contra Dios, todos nosotros. Desde que nacemos, pecamos contra Dios, nuestro Creador, santo, santo, santo. Y eso hace que nuestra culpa sea inmensa. Pero no nos damos cuenta, porque no conocemos mucho de Dios. No entendemos mucho eso. Y dice, bueno, sí, todos pecamos, pero Dios es juez, es justo. Y existe una ley, Dios estableció. Sepamos más, sepamos menos, todos tenemos cierta noción que este no es nuestro mundo y que no se puede vivir como se nos antoja a cada uno. Un día vamos a dar cuenta. Y según nos enseña la Biblia, estamos todos en falta delante de Dios. Todos somos culpables delante de este juez porque hay una ley y la hemos quebrantado. No la podemos cumplir, jamás. Y ahí es donde se hace necesario para poder recibir perdón y para que este Dios, que a la vez que es creador, también es juez y es santo, me pueda abrazar como si yo fuera su hijo o su hija. Tiene que haber un perdón de por medio. Pero para que haya perdón tiene que haber un sacrificio. Eso enseña la Biblia. Porque esa sangre del sacrificio cubre esos pecados que se han cometido en el Antiguo Testamento y en el caso nuestro hoy, después de Cristo,
dice que esa sangre quita los pecados, se saca esos pecados, los lava, los limpia, de manera que puedo acercarme a Dios con confianza. A propósito, esto no es un asunto menor tampoco, eso es lo que hace que nuestra vida cobre sentido. Nosotros fuimos creados por Dios para vivir en relación con Dios. Cuando un ser humano vive lejos de Dios, su vida no tiene sentido. Todo te falta y buscas dinero y tenés dinero, algunos lo alcanzan y siguen angustiados y buscan en distintas cosas, sexo, poder, significado de todo. Y no tiene nada sentido hasta que no te reconcilias con tu Creador. Y lo sabemos, lo vemos. Gente que tiene todo y no le falta nada y te enterás que vive consumiendo drogas o vive haciendo cosas que no tienen sentido porque su vida no tiene sentido. Aunque ya logró todo lo que un ser humano podría desear, no tiene sentido. Le falta reconciliarse con su Dios, con su Creador. Y para eso Cristo derramó esta sangre preciosa. En segundo lugar, la sangre de Cristo es preciosa, no solo porque es pura, completamente pura, sin mancha, impecable. La sangre de Cristo es preciosa porque es infinitamente única. Única. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y uno dice, bueno, pará, ¿cómo me vas a decir que Dios sangra a Dios? Bueno, por eso tomó un cuerpo humano, la segunda persona de la Trinidad. Por eso necesitaba un cuerpo, para poder ser el perfecto intermediario entre nosotros y Dios. Él es perfectamente Dios, que existió siempre y también es perfectamente humano. Entonces Él es la persona indicada para arbitrar, digamos así, entre nosotros y Dios, ser el intermediario. Acá dice el verso 20, ya destinado, está hablando de Cristo, de este Cordero sin contaminación, sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí en esta explicación de Pedro, también lo que se quiere hacer es subrayar el valor de este sacrificio, porque es un sacrificio que fue planeado desde antes que existiera el mundo. Y no es el único pasaje que habla de esto, pero el escenario que se nos pinta en la Biblia es que Dios, antes de crear a los seres humanos, ya sabía Dios que íbamos a caer en pecado, ya sabía que lo íbamos a traicionar, ya sabía que íbamos a necesitar un Salvador, y lo destinó a este Salvador desde antes de fundar el mundo. Lo cual para nosotros es muy valioso entender, porque enseguida nos damos cuenta que Dios nada lo agarró por sorpresa. Y que todo esto, que es realmente, si lo analizás bien, es realmente conmovedor, muy conmovedor. Al punto que hay personas que no entienden las cosas de Dios y hoy dicen, muchos ateos, que Dios es culpable de abuso infantil por haber matado a su hijo en la cruz, porque Dios mató a su hijo en la cruz. Dios lo mató. Y acá lo explica, dice que lo planearon. Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo planearon desde antes de fundar el mundo que uno de ellos iba a venir a morir en una cruz para derramar esa preciosa sangre. Y ese es el Hijo, pero es Dios hecho hombre. Noten, acá está hablando de Cristo, cuando dice ya destinado, se refiere a Cristo, porque ya existía antes de que fundara Dios el mundo. Siempre existió, preexistente es, porque es Dios hecho hombre. Y eso también le da valor, demasiado valor. Esto es todo conforme a un plan, no es un accidente, no es un parche en el mundo de Dios, en la creación de Dios, todo lo contrario. Desde antes de crear el mundo ya estaba determinado qué iba a suceder. Es al revés, no solo no es un parche, es el clímax de todo lo que Dios ha hecho desde que creó este mundo y la humanidad. Es el centro de la historia humana. Y como vamos a ver al final, es el centro de la adoración en el cielo y lo será por toda la eternidad. Lo que hizo Cristo en la cruz. Tremendo. Y eso le da valor. Claro que le da valor a la sangre de Cristo. Es algo eternamente planeado y pensado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. 3 veces en los evangelios, que son hay 4 evangelios que cuentan la historia de Jesús por distintos autores, 3 veces aparece una voz audible desde el cielo, Dios hablando
Por ejemplo, cuando Jesús se bautizó, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 3 veces Dios dice eso. Bien podría haber dicho, este es mi Hijo precioso, en quien tengo complacencia. Es único, es lo más preciado que yo tengo, pero lo envié al mundo para morir por mis enemigos, que somos nosotros. Eso es lo que nos vuela la cabeza del Evangelio. Dios manda a su Hijo amado, precioso para Dios, a derramar esa sangre preciosa por nosotros, que según nos dice la Biblia, despreciamos a Dios por naturaleza. Quisiéramos vivir sin Dios, quisiéramos que Dios no exista. Y así vive mucha gente, diciendo, ya, déjame en paz, déjame hacer lo que a mí me gusta. No me condenes, no me gusta saber que hay cosas que están bien y que están mal. Yo quiero vivir como a mí se me antoja. Así como alguna vez nos rebelamos contra nuestros padres y decíamos, ya, papi, ya, me tenés harto. Y íbamos a la pieza y nos encerramos y quisiéramos vivir encerrados adentro de la pieza para que nuestros padres ya no nos dijeran tanto lo que teníamos que hacer. Así somos los seres humanos. Así somos. Pero este Dios maravilloso, que ama de una manera preciosa a su Hijo, lo envió a morir por nosotros. Y eso hace que su sacrificio sea realmente precioso. Y este texto nos habla de esa eternidad pasada, donde estaban en perfecta armonía. ¿Para qué uno a veces se pregunta, cuando entendés bien la Biblia, ¿para qué Dios creó este mundo? ¿Para qué se complicó la vida? ¿Qué necesidad tenía si estaba satisfecho? Y no solo eso, creó seres humanos como nosotros, que somos ingratos. Todos los pajaritos, donde sea que se encuentran, cantan y adoran a Dios, y todas las olas hacen lo que Dios les manda, los peces hacen lo que Dios quiere, todas las criaturas hacen lo que Dios quiere, menos nosotros, que hacemos lo que nosotros queremos. Tremendo. Pero por nosotros, no por los peces, no por las aves ni por las plantas, por nosotros vino. Dios no se hizo planta, no se hizo pez, se hizo hombre para morir por nosotros los hombres. Tremendo. Por eso acá terminando dice, por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Algo que no lo podemos comprender. Y eso hace que, de nuevo, que sea precioso, único. Y entonces lo desarrollo en este tercer concepto. La sangre de Cristo es preciosa, no solo en primer lugar porque es pura, sin mancha, impecable, no solo en segundo lugar porque es infinita, porque es la sangre de Dios, Dios hecho hombre, sino que en tercer lugar es preciosa porque es efectivamente poderosa, porque logra lo que se propone. Y eso es lo que llama acá redimir. Usa la palabra acá, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, leímos recién, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y esto vamos a desarrollar yendo para el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Por eso vino Cristo a morir en la cruz, por amor a nosotros, porque nosotros necesitábamos ser rescatados de nuestra vida. Y notablemente, cada vez que en la Biblia se habla de rescate, acá usa la palabra rescate, que es la palabra lutró en el griego, que es la palabra redención, redimir. ¿Sí? Jesucristo es nuestro redentor, es el rescatador, eso es lo que es. Cada vez que se habla de rescate, o la mayoría de las veces, se habla de rescate de una esclavitud, ¿sí? Una liberación, y rescate en relación con el pecado. Nosotros somos esclavos del pecado. Y todos lo sabemos por experiencia, porque todos en algún momento hemos querido dejar de pecar y no podemos. Cualquiera que sea tu debilidad, no lo sé, pero yo en algún momento he querido dejar de pelear con mi papá cuando era todavía no creyente y no podía. Yo me he dado cuenta que no podía. No podía. Y lo que sea que se te ocurra, cualquier pecado con el que estés luchando, vos no vas a poder dejarlo. Somos esclavos del pecado. En el mejor de los casos lo reemplazás por otro pecado. Necesitamos un rescate. Pero asombrosamente Pedro no dice, fuiste rescatados de vuestra esclavitud al pecado, sino que dice de vuestra vana manera de vivir. También es algo único en las Escrituras. Pedro está diciendo, hermanos, ustedes que ahora llaman a Dios por Padre, vivan todo el tiempo que les resta en temor, condúzcanse con temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice acá,
como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como que el problema nuestro, dice Pedro, era nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Muy interesante. Esto de recibimos de nuestros padres tiene que ver con algo que heredamos como si fuera una tradición familiar, que hacemos lo que hacemos, a veces ni sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pero es lo que hacían mis padres, y mis abuelos, y mis bisabuelos, etc. Es lo que en casa hacíamos. Costumbres ancestrales. Y acá dice que esas costumbres que hemos recibido son vana manera de vivir. Y uno dice, ¿a qué se refiere? Bueno, en la Biblia hablar de algo vano, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay un libro completo llamado Eclesiastés que habla de que nuestra vida es vanidad, como que no tiene sentido. Hablar de algo vano es como algo sin sentido. Sin embargo, en el contexto que está hablando Pedro, parece que se está refiriendo a nuestra tendencia humana a reemplazar a Dios por dioses falsos. Mucho en la Biblia se habla de la idolatría, la manera imaginaria en que vivimos nosotros, que no entendemos apropiadamente la realidad, no damos el sentido correcto, no damos a Dios el lugar que le corresponde, sino que inventamos otras cosas. Le llama vanidad eso. Vivir de una forma vana es vivir ignorando a Dios y en lugar de eso buscar nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra fuente de alguna manera de sentido en otras cosas que no son Dios. Eso es vano, porque no nos va a dar nada. Tengo acá una serie de versículos. De pronto vale la pena que leamos algunos de ellos para reforzar. En Oseas capítulo 5 del Antiguo Testamento dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Y está hablando de la idolatría. Me abandonaron a mí y está buscando otras cosas. Salió a buscar vanidades. En Amós, otro libro del Antiguo Testamento, el Dios recrimina al pueblo de Israel 4 pecados. Menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ahí está. Las personas prefieren vivir por mentira que por verdad. Hace años, yo les he contado ya, me encontré con un hombre que hablábamos de Dios y me dice, mirá vos, dice yo, qué ridículos que somos, ¿no? Me dice, un día fui a pescar y encontré una piedra, me la mostró, la tenía ahí. Me dice, me la traje a casa, la piedra la lavé, la cepillé, le puse un poquito de aceite y la puse acá y yo empecé a pensar que esa piedra me daba suerte. Eso es una vanidad, imagínate. Yo siendo adolescente, ciego sin entender, me compré una pata de conejo. Y tenía mi llavero, tenía una pata de conejo. Y yo la tocaba, no sé, pensaba. Y uno dice, ¿qué cosa? O la cintita roja, o lo que sea que se te ocurra. ¿De verdad podemos pensar que nos puede proteger una cinta roja que la agarrás no sé de dónde? ¿De verdad podemos pensar eso? Y en lugar de creer en Dios, en un Dios personal, creador, al que le debemos reverencia. ¿Será posible que los seres humanos reemplacemos al verdadero Dios por cosas que nosotros inventamos, que nosotros le atribuimos que nos da suerte, que nos da poder, que nos da no sé qué? ¿Y de dónde sacamos esas cosas? Jeremías 8:19, ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Isaías dice, los formadores de imágenes de talla son todos ellos vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Jonás, dice Dios a Jonás cuando está dentro del pez, capítulo 2 de Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, la misericordia de Dios. De nuevo, buscando refugio en algo que te inventás y en lugar de en Dios. Tremendo, tremendo. Pablo predicando allá en el libro de Hechos, predica en una ciudad griega y les anuncia, dice, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Conviértanse de creer en todas estas cosas que ustedes inventan. Conviértanse al verdadero Dios, busquen al verdadero Dios. Él es el único que tiene poder para cambiar tu vida, para darle sentido a tu vida, para salvarte el día que te mueras, para todo lo que sea que un ser humano necesite. Dios, el único creador del cielo y la tierra, porque hay uno solo.
Es el único verdadero, lo demás es todo inventado. Todo inventado. Y se entera una persona que, no sé, que alguien en tal ciudad o en tal pueblito, no sé, ayudó a tal o cual persona, a 2, 3, 4, 5, 6, de repente una multitud, y entonces empezamos a venerar al gauchito Gil. Es lo mismo, es vanidad. Quien sea que, el nombre que sea que le pongas, no es Dios, claro que no es Dios. Y recibimos eso de nuestros padres. No, mi mamá era muy creyente en la Virgen del Pilar y vamos con la Virgen del Pilar. Es vanidad, es vanidad. Yo no quiero ofender a nadie, pero piense por un momento. No tiene sentido adorar a una persona en lugar de a Dios, a un objeto, a una rana, no sé, porque hay tribus que así han adorado ranas. He estado en las pirámides, allá en, bueno, se me fue el nombre, en México. Todo frisos con ranas y víboras, ranas y víboras, ranas y víboras. No sé qué tema tenían los aztecas con las ranas, pero todo rana y víboras, ranas y víboras. ¿Qué sentido tiene? Habiendo conocido a Dios, dice Pablo en Romanos, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ahí está la vanidad, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron, dice, la gloria de Dios, el Creador, por cosas hechas por las criaturas. Y empezaron a adorar a criaturas. A eso se refiere Pedro. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Gracias a Dios. Y por eso, por esta sangre preciosa de Cristo que tiene el poder de rescatar a alguien que está perdido. Es el pago. ¿Sí? Dios exige en la Biblia, la justicia de Dios, un pago por nuestro pecado. Y ese pago es la muerte, nuestra muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Y la forma de librarnos de esa condenación inevitable es que alguien haya venido a pagar en lugar nuestro. Pero ese pago tiene que ser la muerte, porque nosotros merecemos la muerte. La muerte física y la muerte eterna, separados de Dios para siempre. Pero un día vino Jesús a recibir Él sobre sí mismo ese castigo. Por eso dice, por amor de vosotros, por amor de vosotros. Porque no hay otra, no es porque vio algo lindo en nosotros, no es por algún mérito nuestro, no, es solo porque Dios ha querido por gracia y misericordia amarnos y pagar lo que nosotros no podemos pagar. Y finalmente el verso 21, dentro de este concepto de la redención, muy interesante para mí, voy a hacer una nota acá que me parece valiosa, porque aquí está, dice, y mediante el cual creéis en Dios, hablando de este sacrificio, de este cordero sin mancha, sin contaminación, mediante el cual creéis en Dios. La palabra ahí no es un verbo en el original, sino un sustantivo, mejor traducido, mediante el cual sois creyentes en Dios, quien le resucitó de los muertos, Dios al Hijo, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en vanidades, sino en Dios. Por eso fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, por lo que hizo Cristo, y por medio de Cristo nosotros podemos creer en Dios, nos ha hecho creyentes en Dios, que es el que le resucitó a Él de los muertos, a Jesucristo, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una nota acá muy interesante. Yo fui ateo, mi familia, casi todos son ateos, lamentablemente. Y sí, la forma en que el Señor me trajo a sus pies no fue por medio de argumentos. ¿Por qué hay argumentos? Hay mucha reflexión sobre cómo ayudar a alguien que no cree en Dios para que crea en Dios, supuestamente, mostrándole argumentos, distintos tipos de argumentos lógicos, ¿no? Filosóficos, que toda causa, todo efecto tiene una causa, el argumento teleológico, antropológico, etc. Hay un montón de argumentos. Yo he aprendido con los años, a mí nadie me convenció con argumentos. He aprendido con los años y leyendo las Escrituras y con mi propia experiencia, que la manera que una persona llegue a ser un creyente en Dios, si acá entre nosotros hay alguien que no cree en Dios, puede pasar, no es por medio de argumentos. No es por medio de argumentos. Se nos quema la cabeza, se nos hace un calambre en el cerebro, tratando de imaginar a la creación, el creador y cómo fue,
No, es demasiado para nosotros, demasiado profundo. Tratar de entender y de razonar y llegar a, por medio de nuestro razonamiento, llegar a decir, ahora lo veo claro, sí, claro, hay un creador, no puede ser que no lo haya, por tal y tal cosa. No. La manera de creer en Dios es por medio de Jesucristo. Es muy simple, mucho más apropiado a nuestra capacidad mental tan limitada. Es leer sobre Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Leer los evangelios y por medio de Cristo llegar a creer en Dios. Esa es la forma de... A mí en personas me dicen, incluso familiares a los cuales yo aprecio y me aprecian mucho, a veces me dicen, me gustaría tener la fe que vos tenés, yo no la puedo tener. Pero yo veo que a vos te hace bien, yo veo que a ustedes, pues no soy yo solo, pero varios de la familia, yo veo que a ustedes esa fe les ha cambiado la vida, pero yo no lo puedo creer, me dicen. Yo a veces lo veo como una excusa, porque yo le digo, bueno, la forma de creer es tomar una Biblia y leer sobre Jesús. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y acá lo dice, mediante el cual creéis en Dios o sois creyentes en Dios. Por medio de Cristo. Tenemos que leer la historia. Así fue mi caso. Yo pensé que era todo un invento para sacar dinero a la gente, que era todo estafadores. Las religiones y todas las formas eran solo para estafar a gente débil, como se suele decir, el opio de los pueblos, todas esas cosas. Eso yo creía, a rabiar creía todo eso. Hasta que un día nada más, por ser honesto, leí los evangelios y ya empecé a creer en Dios. Claro que sí. Por entender quién era Jesús, qué había hecho Jesús. No tiene sentido si Dios no existe, no tiene sentido. Y por supuesto no tiene sentido seguir abrazando al Gauchito Gil, a la de Satanudos, a Expedito o no sé quién. No tiene sentido cuando ves lo que hizo Cristo. No se trata de hablar mal de otros, no estoy acá para hablar en contra de, sino que estamos exaltando a Cristo. Cuando vos ves lo que hizo Cristo, la sangre preciosa de Cristo, no necesitas ningún otro intermediario para llegar a Dios. Es el único, es perfecto. Y eso lo entendés cuando lees las Escrituras. Y no se trata de competir, de nuevo, a veces pesa demasiado, no, porque mis padres, mis abuelos, en mi familia somos esto y no me puedo cambiar. Somos todos de River, no puedo ahora ser de Independiente. No se trata de eso. Se trata de tu alma, de la verdad contra la mentira, no de quién gana. No es el punto. No vas a traicionar a tus padres ni a tus abuelos y decís, bueno, me voy a abrazar a Cristo. No. Necesitas un Salvador, está clarísimo. Te vas a morir como me voy a morir yo. Y el día que me muera voy a enfrentar a Dios y voy a tener que dar cuenta de mi vida. Y si no tengo un abogado que me defienda, que diga, bueno, ya, está todo resuelto. Cristo pagó por él. Estoy perdido para siempre. Por eso es preciosa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos puede redimir, nos puede rescatar. Puede satisfacer a Dios. El pago que Dios exige por mi pecado, lo satisfizo la sangre de Cristo. ¿Y cómo sabemos? Porque Dios lo resucitó, dice acá, y en otras partes. Sabemos que Dios quedó satisfecho con el pago que hizo Cristo en la cruz, porque al tercer día lo resucitó. Como sellando, vindicando que eso fue, ya está, es suficiente. Ya está hecho el pago y alcanzó. Y déjeme para terminar, en forma de epílogo, lo podemos justificar, y ahora lo muestro con este pasaje, pero lo quiero separar de este texto. Dijimos que la sangre de Cristo es preciosa porque es perfectamente pura, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dijimos que la sangre de Cristo es preciosa porque es infinitamente única, es divina, porque fue algo planeado desde antes que se creara el mundo. Dijimos que la sangre de Cristo es preciosa porque es efectivamente poderosa para rescatarnos. Pero yo quiero a modo de epílogo decir, porque esto está puesto acá para motivarnos. Yo quiero motivar a cada uno de los que estamos acá, especialmente a los creyentes y por supuesto a los incrédulos. Incrédulos decimos, de pronto sos crédulo, crees, pero no de la forma que Dios dice, que es buscando en Cristo el único Salvador que necesitas. ¿Sí? Pero quisiera terminar motivándonos. Porque acá dice, no sé si leyéndolo así nomás se te hace la pregunta, pero dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre. Yo, en mi experiencia, entiendo que la sangre es más corruptible que el oro y la plata. Enseguida la sangre se coagula y enseguida se descompone o se seca y ya, se acabó. ¿Cómo que la sangre es menos corruptible que el oro y la plata?
Bueno, primero porque es la sangre de Cristo, pero lo que vemos en la Biblia es que la sangre de Cristo es preciosa porque su efecto, digamos así, es eterno. Es preciosa en los cielos la sangre de Cristo. Tenemos en Apocalipsis muchas ventanas. Ustedes saben, el último libro de la Biblia nos habla del futuro, de las cosas que van a pasar acá en la tierra en el futuro y cosas que están pasando ya en el cielo y van a seguir pasando en el cielo. Y tenemos algunas ventanas al cielo. Y es muy precioso que en el libro de Apocalipsis, ustedes saben, hay bestias, hay dragones, hay ejércitos, hay soldados, hay enemigos, todos distintos tipos de personajes, muchos de ellos simbólicos. Y es notable que el personaje quizás que más se repite en el Apocalipsis es el Cordero, 29 veces, el Cordero. Y se agrega un adjetivo al Cordero que es el Cordero inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado, especialmente cuando le cortas el cogote a un cordero. Es degollado, el cordero degollado, pero dice el cordero inmolado. Así le llaman al Señor Jesucristo en el cielo. Las multitudes que están adorando a Cristo, más que decirle al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador Jesucristo dicen al Cordero inmolado, al Cordero degollado, adoran en el cielo. Rarísimo. Sorprendente. Llama mucho la atención. Y hay 5 pasajes en todo el libro de Apocalipsis que hablan de la sangre del Cordero. Y yo se los voy a leer y voy a terminar con el último, que es el que leyó hoy Tony, para apreciar este cuadro de lo que será la eternidad, prestando atención no a las piedras preciosas en el cielo, porque hay piedras preciosas, ¿verdad? Hay oro, dice, calles de oro, puertas de perla y un mar de cristal, etc. Todo precioso. Pero lo más precioso parece que en el cielo es la sangre de Cristo, no las piedras. Dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Capítulo 12, verso 11 de Apocalipsis, y ellos le han vencido, está hablando de Satanás. Verso anterior, Apocalipsis 12:10 dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Da el cuadro de que Satanás está todo el tiempo delante del trono de Dios, acusándote a vos y acusándome a mí. Todo el tiempo, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo. Por esta persona moriste vos, mirá, es un desgraciado, mirá. Vive chusmeando por ahí, vive calumniando, vive envidiando. Y está el diablo ahí acusando. Pero en el Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido a Satanás, al acusador, por medio de la sangre del Cordero. El cuadro es precioso. Satanás acusándote a vos y a mí, y Dios diciendo, o el Cordero diciendo, ya mi sangre lo cubre, mi sangre lo cubre, mi sangre lo cubre. Cállate la boca. No me interesa, ya está cubierto, ya está cubierto. Le hemos vencido con la sangre. Pero en el Apocalipsis 5, yo decidí, porque ya se leyó todo, elegir solo partes. Hay un cuadro hermoso. Juan es llevado al cielo por un ángel y se le permite ver lo que está pasando en el cielo. Y hay un trono, y en el trono está el Cordero, y hay 24 ancianos, y hay ángeles, y hay una multitud de personas que ya están en el cielo, los que han sido redimidos, que han muerto con Cristo, y cada uno de ellos está cantando algo. Los 24 ancianos y los 2 seres vivientes están cantando cosas. Los ángeles están cantando y la multitud está cantando. Fíjense, Apocalipsis 5:6. Y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es decir, está el cordero, pero al decir como inmolado se ve la sangre. No sé, no sé cómo se verá el cuello de ese cordero, pero hay un cordero que fue sacrificado. Y cuando hubo tomado el libro, ese cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, me salteo, y cantaban estas personas, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno. No es la misma palabra en griego, podríamos decir precioso, es un sinónimo. Digno. Digno es el Cordero, precioso es el Cordero, digno
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y explica por qué es digno. Porque tú fuiste inmolado, degollado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has rescatado para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esos eran los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Ahora, dice Juan, verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. En el griego es el número más alto que hay, miríadas y miríadas. No había un número más alto que eso. Diría Juan, son incontables, demasiado, una multitud de ángeles vi. Y esos ángeles, dice verso 12, que decían a gran voz, los ángeles, el Cordero que fue inmolado es digno, precioso, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Tremendo, los ángeles. El Cordero no fue inmolado para salvar a los ángeles, no, pero los ángeles admiran lo que hizo Cristo por nosotros. Y lo celebran y cantan. No en esta escena solo, eternamente van a cantar eso. Y entonces verso 13 dice Juan, ya ahora haciendo como círculos concéntricos hacia más afuera, y a todo lo creado, dice Juan, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, toda la creación, oí decir a todas esas criaturas, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La sangre preciosa de Cristo. Lindo que nos motiva a vivir una vida de temor, comprender lo que costó tu salvación. Maravilloso y precioso si nunca habías pensado en esto y a partir de hoy lo haces. Más vale que lo pongas dentro de tu tema de reflexión, porque a pesar de que no se habla de esto en ningún lado casi ya, esto es la realidad, lo demás es vanidad. Y tarde o temprano nos vamos a morir. Y tarde o temprano nos vamos a encontrar ese Cordero que fue inmolado. Que sea tu Salvador. Asegúrate de que sea tu Salvador. Que realmente te rendís ante Él, te humillás ante Él y le pedís que te perdone. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, enciende nuestro corazón para apreciar, valorar lo que ha costado salvarnos a nosotros, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, y toca el corazón de los que hoy todavía están envueltos en vanidades ilusorias, en una apreciación no correcta de la realidad, Señor. Como hoy se habla de autopercepción y todas estas cosas, Señor, la verdad es que nosotros vivimos percibiendo las cosas a nuestra manera y no tenemos certeza de que porque nos parezca a nosotros sean correctas. Y es demasiado inquietante leer que la Biblia le llama vanidades a las cosas en las cuales confiamos, donde nos apoyamos, las esperanzas que tenemos que no son comprobadas, Señor, solo porque quizás era la tradición de nuestra familia. Que por favor tengas misericordia de los que aún no han llegado a creer en ti, en tu muerte y resurrección, en que tú eres Dios, que nunca pecaste, y que la razón de haber venido a este mundo fue para rescatarnos, para morir en una cruz y derramar esa sangre preciosa, y que esa sangre todavía está disponible para quien, quebrantado, humillado, venga a ti pidiendo que le perdones, Señor, arrepentido, confiando de corazón, poniendo su fe y esperanza en Jesucristo, en Dios, en esta salvación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.